chéquense nomás el caos. Veracruz amaneció hoy secuestrado y de cabeza porque a los camioneros se les ocurrió aplicar el huachicol del transporte. Querían cobrar hasta 18 pesos de puro fango y sin permiso. Así que Rocío Nale ya les decomisó los Zulúa para mandarlos directo al corralón del Benito Juárez. Y hablando de gente que se pasa de viva, se armó el chisme en Morena porque Manuel Huerta ya les sacó sus trapitos al sol a los alcaldes chaqueteros. Sí, así como lo escuchan, dice que eso de brincar al barco guinda nomás por conveniencia es una tranza que el pueblo no perdona. Y mientras tanto, en Tlacotalpan se les puede aguar la fiesta. Habrá suelta de toros, pero ojo aquí, el que se pase de lanza con el animal va directo a la sombra y con una multa que lo va a dejar hasta las chanclas de deudas. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Camiones secuestran Veracruz. Hoy, Veracruz amaneció sin camiones. Y no fue una falla mecánica, no fue un accidente y no fue una manifestación menor. Fue un paro. Y cuando el transporte público se va a paro, lo que se detiene no es el tránsito, se detiene la vida diaria. Gente esperando en las paradas, trabajadores viendo el reloj, estudiantes sin saber cómo llegar y todo por una bomba que venía armándose desde hace días. El aumento ilegal del pasaje. No, todo el servicio está parado. Pues, la verdad es que no hay personal para que vayan a trabajar porque ya no les da. Los conductores tienen 14 años sin recibir un incremento a su salario. Entonces, la verdad es imposible esto. ¿Cuántos no van a seguir a restaurar el servicio hasta que haya un acuerdo? No es que se vaya a restaurar, no hay forma, o sea, a ver, no hay un bloqueo de nada, simplemente no hay cómo echarle combustible a las unidades ya. Ya esto ya caímos en lo último, es todo. Los usuarios piden que haya transporte público. Claro, ¿Qué le dicen los usuarios? Pero no, el gobierno del estado. Ese creo que es el que debe responder al respecto. Oiga, ayer la gobernadora advirtió que de no respetar tarifas podrían retirar concesiones. No todos están respetando la tarifa. ¿Cuánto están cobrando? No, es que no hay servicio. Este jueves 29 de enero, autobuses de Veracruz y Boca del Río dejaron de circular para presionar al gobierno y exigir que se haga oficial un incremento que ya estaban cobrando, pero sin autorización. Y ahí empezó el choque frontal. El conflicto comenzó con un aumento sorpresivo de 9 pesos de un día para otro a 12, 15 y hasta 18 pesos, sin aviso formal, sin boletos con tarifa impresa, sin documento que lo respaldara. Los usuarios reclamaron, algunos se negaron a pagar, otros grabaron videos que se hicieron virales y bueno, la respuesta de varios choferes fue agresiva. La tensión obviamente creció, las discusiones subieron de tono y cuando no hubo acuerdo, vino la decisión más dura: paro total. Rutas completas dejaron de circular, colonias enteras quedaron aisladas, incluso hubo denuncias de personas bajadas de los camiones en plena carretera para iniciar el paro. Eso ya no es presión, eso es ruptura. El gobierno del estado reaccionó con operativos, tránsito estatal salió a las calles para impedir que se cobrara más de 9 pesos, la tarifa oficial vigente que desde hace 14 años en la zona conurbada es la que se cobra desde tiempos de Javier Duarte. Hubo inspecciones, hubo sanciones y aseguramientos, pero el momento más simbólico vino después. En pleno paro, unidades de la línea Ulúa fueron decomisadas. Camiones interceptados en Veracruz y Boca del Río, oficiales abordando las unidades, choferes notificados y luego la escena que no se veía desde hace mucho tiempo. Autobuses escoltados por patrullas yéndose hasta el auditorio Benito Juárez, donde quedaron bajo resguardo del estado. La imagen fue potente, camiones asegurados mientras la ciudad seguía sin servicio y miles de personas buscaban cómo moverse. Así que el mensaje fue claro: no hay aumento autorizado y quien lo aplique paga las consecuencias. Pero pues el daño ya estaba hecho y aquí está el punto que no se puede ignorar.
Esto no es la primera vez. Hace apenas 6 meses, Veracruz vivió algo muy similar con los taxistas. Plantones, presión pública, molestia social, falta de acuerdos previos y es el mismo patrón. El conflicto no se atiende a tiempo, se deja crecer y termina explotando en la calle. Y cuando en tan poco tiempo 2 sectores claves del transporte entran en crisis, el problema ya no es solo la tarifa, el problema es político, porque no es normal que haya tantos paros en tan corto tiempo. No es normal que el transporte público se convierta constantemente en rehén del conflicto. Y no es normal que la negociación ocurra cuando la ciudad ya está paralizada. Aquí hay una señal clara de que algo no está funcionando en la interlocución. Y esa responsabilidad no es operativa, es política. Le toca directamente a la Secretaría de Gobierno porque cuando el transporte protesta así, no es solo por dinero, es porque no se siente escuchado. Hoy, Veracruz vio camiones detenidos, usuarios varados y unidades decomisadas. Así es como transcurrió este jueves porque pues mañana el conflicto puede escalar o repetirse con otro sector. El tema no es si debe subir o no el pasaje, el tema es por qué todos los conflictos llegan siempre al punto del colapso, porque un estado no puede gobernarse a base de paros, decomisos y crisis improvisadas. Y hoy, con los Zulúa asegurados y la ciudad detenida, la pregunta no es cuánto cuesta el pasaje. La pregunta es qué está fallando para que esto ya se haya vuelto costumbre. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Morena llena de chaqueteros. Sí, en Veracruz se abrió una grieta incómoda dentro del propio movimiento y no viene de la oposición ni de un escándalo externo. Viene desde adentro y toca una fibra sensible. ¿Quién entra y por qué? La frase fue directa, sin rodeos y dejó ruido en la cabina política. Chaqueteros. Lo que va a ver es que es un chaquetero, para decirlo en términos. Así se nombró a alcaldes y alcaldesas que ganaron con otro partido y luego tocaron la puerta guinda. ¿Suma o resta? Bueno, quien puso el tema sobre la mesa fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el senador cuadro histórico del movimiento y una voz que no suele hablar para quedar bien. Llegó a mencionar y puso en su señalamiento que no va contra la idea de crecer, sino contra el método. Es un error pensar que al cooptar a un alcalde o cualquiera que haya sido electo por otro partido diferente, ya con eso vas a nutrirte de una fuerza. Eso es una gran mentira. Es un efecto contrario desde mi punto de vista, porque el electorado lo que va a ver es que es un chaquetero, para decirlo en términos. Desde su lectura, cambiar de camiseta después de ganar no fortalece nada. Al contrario, erosiona la confianza del votante. ¿Por qué estamos hablando de esta situación? Bueno, porque aquí el punto fino es que el problema no parece ser la intención de sumar, sino la operación política. La creencia de que un alcalde cargará votos como costales no siempre se cumple. El elector, dice Manuel Huerta, que no es ingenuo, ve la movida y la lee como traición. Y el que ya se movió una vez puede moverse otra. Esa es la percepción que queda. La crítica también roza una alianza incómoda. El reclamo surge tras señalamientos desde el Partido del Trabajo que habla de presiones para brincar al barco de Morena. No es un pleito ideológico, es un reclamo de formas, de respeto a quien votó por siglas, por programas y por compromisos distintos. Ahí es donde el desgaste se nota. Desde dentro del propio movimiento se reconoce el patrón, se reconoce esta situación, este ruido, porque las ganas están, pero la maquinaria no responde igual en todos lados. Hay zonas donde la suma se siente como imposición y eso, lejos de cerrar filas, abre sospechas, no contra un gobierno como bloque, sino contra decisiones heredadas y lecturas locales mal calibradas. Manuel Huerta no rompe,
pero marca línea. Dice que el debate grande sigue intacto y que la agenda nacional no se toca por estos jaloneos. La pregunta queda flotando en Veracruz. ¿Vale más sumar nombres o cuidar la coherencia? Porque en política, a veces crecer sin orden también cobra factura. Noticias locales. Toros con multa y cárcel en Tlacotalpan. Sí, en Tlacotalpan, la fiesta vuelve a caminar por la orilla del riesgo. Habrá suelta de toros, sí, pero ahora con cárcel y multas altas para quien se pase de listo. No es solo tradición contra modernidad, es la autoridad local diciendo se vale correr, pero no se vale abusar. Y ahí empieza el ruido, porque no es cualquier fiesta, es identidad, es turismo, presión social y memoria colectiva chocando en un mismo callejón. El mensaje es claro: nada de montar, golpear, cortar ni provocar al animal. Lo que antes se normalizaba, hoy se castiga y se castiga fuerte. La lectura política no está en la intención, está en la operación. ¿Cómo controlar a miles de personas cuando la fiesta ya está encendida? El alcalde habla de saldo blanco, de familias, de que nadie salga lastimado, pero el discurso suena bien y nadie lo discute. Sin embargo, en la calle, la pregunta es otra. ¿Quién decide cuándo es juego y cuándo es maltrato en medio del caos y en medio del alcohol? Porque ahí es donde la autoridad se juega el prestigio. No en el anuncio, sino en la primera bronca que toque resolver. Habrá un despliegue amplio de seguridad y rondines constantes y el que ande mal, pa' afuera, antes de que se complique. Eso también cambia la fiesta. Menos descontrol, más vigilancia y una tradición que se mueve bajo nuevas reglas. No es casualidad, porque desde hace años los reclamos animalistas empujan ajustes. La suelta no desaparece, se transforma y ahora los toros cruzan el río escoltados con silbatos y veterinarios. Así que la imagen es distinta, el mensaje también, y el cambio no viene de afuera. Desde dentro del propio pueblo se acepta que algo tenía que ajustarse en estas fiestas, ¿no? Porque Tlacotalpan intenta el equilibrio imposible. Intentan conservar la fiesta sin cargar con el costo de siempre. Y la pregunta queda flotando. ¿La tradición aguanta el nuevo corsé o el problema aparecerá justo cuando suelten al primer toro? Noticias locales. Se incendia casa en Costa de Oro. Sí, la mañana arrancó con humo saliendo de una casa en Costa de Oro en Boca del Río. Una escena que prende alertas rápido porque ahí las casas están pegadas y el riesgo se corre en cadena. No fue explosión ni tragedia mayor, pero sí un recordatorio incómodo. Basta una cocina, un descuido y el susto se vuelve colectivo. Aquí lo que importa no es el morbo, es lo frágil de la rutina, porque el fuego empezó dentro de la vivienda, justo donde nadie esperaba problemas. La cocina. El humo se metió sin pedir permiso a los cuartos, al pasillo, a todo. Así se propagan los accidentes. Los ocupantes reaccionaron rápido, salieron como pudieron, con lo puesto y con su perro. Afuera los vecinos entendieron que mirar pues no bastaba y marcaron al 911. Llegaron los bomberos conurbados, camión y ambulancia y se metieron directo a la casa. No hubo titubeos porque cuando el fuego avanza, el tiempo no perdona. Así que la intervención fue clave. Las llamas alcanzaron algunas pertenencias, pero no se extendieron, afortunadamente, y ahí se cortó la historia que pudo ser mucho peor. No hubo heridos, la ambulancia ni siquiera tuvo que actuar, eso siempre se agradece, pero no debe normalizarse como si fuera suerte eterna. La policía municipal tomó conocimiento, cerró el ciclo y listo. El expediente se archiva, pero la lección se queda flotando en el aire, igual que el olor a humo. El tema no parece ser la reacción, sino la prevención. Casas grandes, instalaciones viejas, hábitos cotidianos que nadie revisa hasta que algo falla, y desde dentro de las propias colonias, de los fraccionamientos, se reconoce que la emergencia, pues, se atiende, pero el riesgo se acumula. Y ahí es donde el desgaste ciudadano empieza. Hoy no hubo tragedia, pero tampoco tranquilidad total. Costa de Oro amaneció con un aviso silencioso. La seguridad no siempre se nota hasta que arde. Noticias locales.
Cuatza bajo fuego criminal. En Coatzacoalcos, la tarde se rompió cuando un restaurante del malecón costero terminó envuelto en llamas. Y no fue un accidente doméstico ni una falla menor. El incendio redujo a cenizas el restaurante bar El Calamar, un espacio conocido por vecinos y visitantes de la zona. El hecho alteró la rutina del área turística y encendió la preocupación porque ocurrió a plena luz del día, en una franja concurrida donde trabajadores y clientes tuvieron que salir corriendo para ponerse a salvo. De acuerdo con los primeros reportes, personas que se desplazaban en motocicletas llegaron al establecimiento ubicado a la altura de la colonia Las Palmas. Versiones preliminares indican que habrían arrojado artefactos incendiarios hacia la palapa del lugar. La estructura, hecha principalmente de palma, comenzó a arder casi de inmediato. Antes de retirarse, quienes participaron en el ataque dejaron una lona con mensajes de amenaza, lo que más tarde sería un elemento clave en la investigación. Empleados y comensales lograron evacuar el restaurante y dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Bomberos, Protección Civil Municipal y voluntarios trabajaron por más de 1 hora para controlar el fuego. Y aunque no se reportaron personas lesionadas ni víctimas, el daño fue total. El establecimiento quedó completamente consumido, sin posibilidad de rescatar mobiliario ni equipo. La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad para permitir el ingreso de personal ministerial y bueno, hasta el momento la autoridad no ha detallado oficialmente cómo se originó el incendio. Sin embargo, trascendió la existencia de la lona retirada del lugar en la que un grupo delictivo se atribuye el ataque. Esa información aún forma parte de las indagatorias, pero de manera preliminar se investiga si este hecho estaría relacionado con extorsión, una práctica que en los últimos días, en los últimos meses ha generado temor entre comerciantes del sur del estado y cabe recordar que este mismo restaurante ya había sufrido un incendio tiempo atrás, sin que en aquella ocasión se confirmara si fue provocado. Hoy, El Calamar es solo un espacio calcinado frente al mar. Más allá de las pérdidas materiales, el ataque deja preguntas abiertas y una sensación de vulnerabilidad que sigue creciendo entre quienes viven y trabajan en Coatzacoalcos. Noticias locales. Masacre laboral en Acayucan. En una chatarrera de Acayucan, al sur de Veracruz, 4 hombres fueron asesinados y con eso se rompió la rutina de un barrio que solía abrir temprano y cerrar tarde. El negocio quedó en silencio y la ciudad volvió a hablar en voz baja. Lo que se sabe hasta ahora es que el ataque ocurrió dentro del establecimiento, un lugar de trabajo cotidiano, no un sitio aislado. Por eso el golpe se siente distinto. Pasó donde se compra, se pesa y se convive. Afuera solo quedó un sello de aseguramiento, no hay vigilancia visible y la cortina permanece abajo. Adentro, según versiones recabadas en el lugar, quedaron básculas, metal apilado y camiones detenidos a medias. También se observaron restos de comida sin tocar, como si el día se hubiera quedado suspendido. Esa escena alimenta la pregunta que recorre la colonia: ¿en qué momento se torció todo? Familiares llegaron con flores y veladoras, no hubo consignas ni reclamos públicos, solamente despedidas breves y miradas largas hacia la entrada cerrada. El duelo se vivió en la banqueta, entre vecinos se repite una frase conocida: antes era tranquilo. No como consigna política, sino como recuerdo personal de caminar de madrugada sin pensar en el reloj ni en el riesgo. Acayucan ha sido históricamente un punto de paso. La llamada llave del sureste, pues creció el comercio, creció la población y también las tensiones que hoy se sienten en las calles. Vecinos señalan que la violencia ya no es un rumor lejano, aparece en negocios abiertos, en colonias habitadas, en horarios comunes, y eso cambia hábitos y conversaciones, porque de acuerdo con los primeros reportes, personas armadas ingresaron al negocio y dispararon contra quienes estaban ahí.
Hasta el momento no se ha informado un móvil ni se han confirmado detenciones, pero el hecho se suma a otros episodios recientes en la región entre homicidios, desapariciones y ataques a establecimientos, un contexto que mantiene a la gente alerta. En Acayucan, el miedo se comenta y cambia hábitos cotidianos. La chatarrera cerrada recuerda que la normalidad hoy es frágil.